Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, vamos a presentar la pantalla enseguida para iniciar la clase. A ver, bien, entonces empezamos lo que es la clase, la revisión de la clase 4 sobre conmutación. A ver, bueno, ya estamos grabando. ¿Qué será entonces la conmutación o switching en inglés? Si acaso, ¿no? Para que puedan revisar algunas referencias. El- la conmutación en inglés es switching. Empezamos entonces. Licenciado. A ver, sí. Bien, dentro de lo que son los conmutadores, primeramente la conmutación es un dispositivo. Este dispositivo lo que nos permite es que todos los dispositivos pueden realizar su conexión como también la transmisión de información. Ya, pero así en términos generales, ¿qué sería la conmutación o switching? Podríamos definir que la conmutación es aquel que puede regular el envío de paquetes mediante dos tipos. Puede ser por circuitos o por conmutación de paquetes. Ya, apellido. Legua Villegas Joel Mauricio. Bueno, gracias. Listo, A ver, licenciado, gracias. entonces continuamos con la clase. Bueno, es la técnica para la transmisión de datos, ¿no? En este caso, en una red. ¿Y qué son entonces esas conmutaciones? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo funcionan? Em, Vamos a revisar em, un, un video, o por lo menos la primera parte, y hasta cierto lugar lo referente a lo que es el circuit switching. Y entonces nos vamos a... Movies, when someone wants to phone a friend, they have to... A ver, un momentito, vamos a... Ay. Ya, empezamos entonces. When someone wants to phone a friend, they have to call a switchboard operator first. The operator was there because those phones worked by what's called circuit switching, where signals could only get from one place to another if there was a single uninterrupted circuit between them. So the operator's job was literally to plug the wire from one phone into the wire from another. Circuits. Entonces, inicialmente nos habla de lo que es la conmutación de circuitos, donde se toma como ejemplo el de una red telefónica, ¿no? Donde las, las primeras redes telefónicas tenían las centralitas o centrales telefónicas, donde había personas encargadas de establecer los circuitos, ¿no? Es decir, dar paso a la comunicación.
Y esto se hacía también en nuestro país, ¿no? Cuando teníamos una conferencia a larga distancia, entonces se recurría a una central telefónica, a una persona quien se encargaba de establecer la comunicación, ¿no? A ver, continuamos entonces. Switching works great if two places stay connected for a long time, like they might if you're making a phone call, which is why most phones still work through circuit switching. Except movies, when someone wants to phone a friend, they have to call a switchboard operator first. The operator was there because those phones worked by what's called circuit switching, where signals could only get from one place to another if there was a single uninterrupted circuit between them. So the operator's job was literally to plug the wire from one phone into the wire from another. Circuit switching works great if two places stay connected for a long time. Aquí una característica de la conmutación de circuitos, ¿no? Tienen que estar conectados durante mucho tiempo, y algo que también es importante que en este tipo de transmisión se reservan los recursos, ¿no? El canal de comunicación, para que no haya interferencias y en el caso de que alguien quisiera, por ejemplo, comunicarse con una de las personas que está hablando. Like they might if you're making a phone call, which is why most phones still work through circuit switching. Except movies, when someone wants to phone a friend, they have to call a switchboard operator first. The operator was there because those phones worked by what's called circuit switching, where signals could only get from one place to another if there was a single uninterrupted circuit between them. So the operator's job was literally to plug the wire from one phone into the wire from another. Circuit switching works great if two places stay connected for a long time, like they might if you're making a phone call, which is why most phones still work through circuit switching, except Bueno, entonces nos habla sobre todo de la conmutación de circuitos. Y en la versión de YouTube, movies, when someone wants to phone a friend, they have to call a vamos a ver un poco switchboard más operator acerca de first. The la operator was conmutación there de because those phones paquetes. worked by what's called circuit switching, where signals could only get from one place to another if there was a single uninterrupted circuit between them. So the operator's job was literally to plug the wire from one phone into the wire from another. Circuit switching works great if two places stay connected for a long time, like they might if you're making a phone call, which is why most phones still work through circuit switching, except that movies, when someone wants to phone a friend, they Bueno, entonces, ¿qué es la conmutación de circuitos? A ver, vamos a pedir a Rolando Cruz. Sí, licenciado. A ver, Rolando, ¿qué es la ¿Cómo era la conmutación de pregunta, circuitos? licenciado? Rolando, Sí. Eh, bueno, ¿qué es la comutación de circuitos? Bueno, no sabría qué decirle cómo es, pero sí sé cómo se utilizan estos circuitos para cada conexión de nodos y intermedios, donde saben ya, la prueba de dirección. bueno, hemos dicho que es una técnica de transmisión, ¿ya? Sí, Entonces, en la conmutación de circuitos lo que se utiliza justamente son canales de comunicación como las que tenemos, digamos, en una red telefónica, y digamos, un abonado que quiera enviar o comunicarse con otra persona de otra ciudad o de otro país. Entonces, los primeros sistemas telefónicos tenían operadores, ¿no? Quienes tenían el rol de simplemente unir las comunicaciones, ¿no?
establecer los cables para que se produzca la comunicación con la otra persona. Sí, también puede ayudar a enviar la información donde puede pertenecer a cada circuito. Y se reservan los recursos fundamentalmente en ancho de banda. Estamos entonces reservando los recursos, ¿no? Sí, sí. Eh, apellido, Cruz Quispe. ya, Rolando. Entonces, Presencia. bueno, ya mencionó Rolando que se reserva el ancho de banda, lo que sería el canal de comunicación. Luego, ¿qué son los recursos reservados y los recursos dedicados que manejan la conmutación por circuitos? Lo que se reserva es el canal de comunicación y los nodos intermedios, si hubieran las centrales telefónicas, ¿no? En el caso de que estamos haciendo referencia a la conmutación de circuitos. Ahora, cuando nos referimos a los circuitos dedicados, por ejemplo, tenemos la red troncal dedicada que comunica a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esta red troncal tiene el propósito de que, bueno, los usuarios o los clientes hagan uso de este canal de comunicación de manera directa, ¿no? Ahora, a partir de esta red troncal se han ido diversificando a otras ciudades, de manera que, bueno, la comunicación ahora es a todo el país, ¿no? No solamente a nivel de las tres ciudades mencionadas. ¿Qué se puede transmitir en la conmutación de circuitos? A ver, Escobar Catunta. Escobar Catunta. No está atento. A ver, Escobar. Jonathan Kevin. Buenas tardes, doctor. Jonathan, a ver, ¿qué se podrá transmitir en la conmutación de circuitos? Se puede transmitir la comunicación de voz y video. Ya. ¿Apellido? Mamani Jonathan. Jonathan. Ya. En el caso de la conmutación de circuitos, ¿cómo saber cuál de las dos técnicas usar para la división de los recursos? En realidad, lo que se divide es ya sea la frecuencia, o sea, los rangos de frecuencia o los periodos de tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación a que se quiera llegar y los usos que se van a dar, ¿no? Se utilizará una de las dos técnicas. ¿Por qué el TCP/IP usa la conmutación de paquetes? Raquel Limachi. Sí, licenciado. Sí, Raquel.
Bueno, yo creo que en esa parte el protocolo TCP/IP lo usa por la forma en que transmite, ¿no? Dentro de la conmutación de paquetes, al dividirlo, la información lo transmite de forma más rápida y eso es lo que precisa, ¿no? Cuando se usa este protocolo. Correcto, ¿no? La comunicación rápida y también por la cantidad de usuarios, de clientes que están, bueno, actualmente los usuarios de la red de internet, por ejemplo, ¿no? Que son por miles o millones, ¿no? En todo el mundo que utiliza la red de internet. Entonces, esos son los motivos, ¿no? La velocidad y la cantidad de usuarios. ¿Apellido? Limachi. Raquel. Continuamos. Y otro aspecto también a mencionar es el factor económico, ¿no? Cuando hablamos de reservar los recursos en la conmutación de circuitos, entonces cada conexión tendría que estar reservado, lo cual sería demasiado caro, ¿no? Tener una conexión exclusiva. Y el hecho de comunicar dos o más computadoras, nos vamos a referir a los orígenes de las redes que están muy relacionadas con lo que es la conmutación de paquetes, ¿no? Entonces veamos. Entonces este señor es Leonard Kleinrock, quien propuso y aplicó el uso de la conmutación de paquetes para redes de datos. Nos remontamos al 29 de octubre de 1969, cuando no habían por ese entonces redes de datos. Y Leonard Kleinrock, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de California, había logrado enviar un texto desde una computadora situada en esta universidad a otra en el Instituto de Investigaciones de Stanford. En esta conexión de 50 kbps por segundo, el primer mensaje fue el texto lo, ¿no? Que en realidad querían enviar login, pero únicamente se recibió lo. ¿Ya? Estamos hablando de estos dos puntos, ¿no? La Universidad de California y el Instituto de Investigaciones, ¿no? Entonces, estos dos puntos fueron conectados y además se envió a través de la conexión de dos equipos un texto, ¿no? Y dando de esta manera inicio a lo que es la transmisión de datos utilizando justamente paquetes usando la conmutación de paquetes. Siempre hablando del precursor del uso de lo que es la conmutación de paquetes, había desarrollado la teoría de colas, que permitía compartir los recursos de comunicación mediante la aplicación específica de la conmutación de paquetes. Y aquí es lo que mencionamos, ¿no? Fraccionando cada mensaje en partes pequeñas iguales. O sea, sabemos los mensajes como que puede haber en un chat o archivos de audio, de video, son archivos generalmente enormes que tienen
gran cantidad de información. Para poder optimizar esto mediante la técnica de conmutación de paquetes, entonces lo que se hizo es dividir en pequeñas partes, ¿no? Y haciendo lo que hoy llamamos el router presente en cada domicilio conectado y esencial en el backbone de Internet, o sea, en la red principal de Internet, que lo canalice por la red. La idea básica es que los paquetes pequeños de datos ocupan todos los espacios libres de la conexión y llegan antes y sin atascos que un único paquete grande, ¿no? Entonces, enviar paquetes enormes o mensajes enormes significaba que podemos enviar alguna información digamos, supongamos que en dos de estos paquetes enormes y un pedazo más del siguiente paquete. Entonces, ese siguiente paquete solamente se envía ese pedacito que faltaba, pero igual se está utilizando todo el paquete, que es enorme, ¿no? Lo cual es un desperdicio, ¿no? De recursos. Bueno, y entonces a partir de lo que propuso este investigador es que se había ya utilizado desde 1969 en lo que fue la primera red, ¿no?, de comunicación de datos para luego lo que sería la red de Internet. No sé si... A ver, pero vamos... Continuamos entonces. Entonces, en la conmutación de paquetes, es lo que señalamos, ¿no? Se divide el mensaje en partes, digamos, de esta manera, y cada paquete se va a enviar según está definido en estos routers, ¿no?, los enrutadores que están en la red. Y bueno, al final, ¿qué obtendremos? Que finalmente el mensaje, digamos que era, por decir, ABCD, llegue también de esa forma, ¿no? ABCD. Entonces, ese es el propósito de la conmutación de paquetes, ¿no? Dividir el mensaje en partes más pequeñas, iguales, y enviar por donde la red lo permite, es decir, de acuerdo a lo que tengamos configurada la red, y aquí entra el funcionamiento de los routers, ¿no?, que se encuentran en el núcleo de la red. ¿Qué información llevan los paquetes? A ver, vamos con José Gustavo Laurel. José Gustavo, Sí, sí, acá. ¿qué información llevan los paquetes? Disculpe, licenciado, no sabría decirlo. Ahí vamos con otra persona. Licenciado, ¿puedo participar? Un minutito, vamos a ver. Rudy Guatía Alcázar. Rudy Guatía. Licenciado, ¿puedo participar?
queremos dar opción a los compañeros que no están participando, no lo han hecho hasta el momento y bueno, a ver, Jocelyn Alexandra. Jocelyn. A ver, Juan Mollo. No sé si era Sí, Juan. licenciado. Licenciado. A ver, adelante, Juan. Adelante. Juan, ¿me escucha? Bueno, todos los paquetes son enviados por la red y estos paquetes la información importante que nos que llevan y que se utilizará justamente en esta red está referida a la dirección de origen, digamos, de dónde viene, ¿no? Y también hacia dónde se dirige. Entonces, cuando un paquete llega a uno de estos routers, lo que hace el router es analizar la información que se encuentra en cada paquete. Entonces, el router analiza que el destino es donde está el receptor al final, pero que lo puede enviar, por ejemplo, a una de las conexiones que sería el siguiente router, ¿no? Este router analiza el paquete, de dónde viene, y también de la misma forma analiza cuál es el destino del paquete, ¿no? Y como el paquete B lleva en su información cuál es su destino, lo que hace es enviárselo al receptor, en este caso al destino donde se ha dirigido el paquete, ¿no? Y así con cada uno de los paquetes. Entonces, ahora el porqué del tamaño de los paquetes, ya hemos mencionado por qué no pueden ser más grandes o más pequeños, ¿no? Ya esto ya está referido a las normas, ¿no? de cada paquete y en el caso del TCP/IP sabemos que, por ejemplo, los paquetes IP en su versión 4 son de 32 bits y en su versión IPv6 de 128, ¿no? Entonces tenemos que seguir esas pautas, esas normas para poder enviar un tamaño de paquete que esté dentro de estos márgenes. ¿Cuál será la característica del modelo de servicio de conmutación de paquetes? Entonces, acá tenemos algunas de las características. Transmite audio, voz, video y datos, ¿no? A diferencia, bueno, del caso de la conmutación de circuitos, nos decía el compañero que era la transmisión de voz, ¿no? Bueno, además de la diversificación del tipo de información que se está transmitiendo, hemos mencionado el tema del tiempo y el costo, ¿no? De hacer en el caso de otro tipo de conmutación, como es la conmutación de circuitos. Luego, obedece a un patrón de comportamiento estadístico, que es la distribución binomial. Eso es lo que va a ser una característica, ¿no? Del por qué usar la distribución binomial. Entonces, lo que se ha hecho es analizar digamos, cómo acceden los usuarios o cuál es el comportamiento también de la red,
y lo que se ha concluido es que este obedece a un comportamiento estadístico de la distribución binomial. El protocolo IP almacena el origen y el destino de los paquetes para determinar las rutas por donde enviar los paquetes, ¿no? Como hemos visto hace un momento en el gráfico. Otra característica es que el modelo TCP/IP lo utiliza, o sea, nos referimos a lo que es la red de Internet, y utilizado para el tráfico aleatorio y frecuente. Y es el tráfico que se genera en la red de Internet. No sabemos en qué momento, por ejemplo, nos va a llegar un mensaje, un correo, y también puede haber frecuencia de envío en determinado momento. Entonces, este tipo de tráfico se adecua a la conmutación de paquetes. ¿Cómo se hace la distribución en paquetes y la conmutación? ¿Cómo queda dividida en los protocolos de red, ¿no? Ya hemos mencionado que el TCP/IP utiliza la conmutación de paquetes. Los routers determinan mediante algoritmos las rutas por donde enviar los paquetes. En el datagrama IP se almacena el IP de origen y el IP de destino. Entonces, esta es la forma de la distribución de los paquetes. ¿Cuál es la velocidad de la conmutación de paquetes? Bueno, ya dependiendo de las redes de datos, cada red, ya sea a nivel interno o también, o sea, nos referimos a una red local, a una red LAN o a una interconexión de redes, la velocidad va a ser variable, ¿no? Y eso depende de lo hemos mencionado, de las condiciones de servicio que tenga el usuario, ya sea por ejemplo en su domicilio, el acceso al internet mediante los proveedores de internet, y así tenemos entonces una velocidad que no es constante, ¿no? Eso ya depende del tipo de servicio que tiene el usuario. ¿Qué protocolos de red utiliza la conmutación de paquetes? A ver, vamos a insistir con los compañeros que no están participando. A ver, Carla Torres. Carla Torres. Tienen que estar atentos. Licenciado, ahora sí mi micrófono, hace un momento se desconectó. ¿Será que puedo participar? A ver, estamos, reitero, intentando con los compañeros que no participan, que están presentes pero no están participando. A ver, vamos con Marco Antonio Huanca. Marco Antonio Huanca. Marco Antonio Huanca. A ver, David Chino. Licenciado, no sé si está bien lo correcto, pero según yo es el TCP para garantizar que los datos lleguen correctamente y en orden. El protocolo TCP.
El TCP es uno de los protocolos. ¿Cuál más? Acabamos de mencionar. ¿El UDP? No hemos hablado del UDP. Ah, perdón, licenciado. Solo el TCP/IP es lo único que me ocurre. Es el TCP y justamente el IP, pues porque está ahí el datagrama donde se va a enviar lo que hemos mencionado a través de la dirección IP de destino. El router va a enviar al destino o al servidor donde se encuentre, por ejemplo, una página web o el usuario a quien quiere comunicarse, ¿no? Entonces, el TCP y el protocolo IP en esa, digamos, son los protocolos, ¿no? A nivel de la conmutación de paquetes. ¿Apellido? Chino, licenciado. David. Sí, licenciado, gracias. Bueno. ¿Qué tan probable es que se pierdan paquetes en la conmutación por paquete? A ver, Willy Fernando Melendres, si no me equivoco. Presente, licenciado. A ver, Willy. Bueno, yo creo que dependiendo de qué tan lejos viajen por los nodos, tal vez. Pero, o sea, no es solamente La la distancia. distancia. Claro, puede ser una situación de la distancia que se pierdan los paquetes en cuanto a la información que no llegue. A ver, pero estamos O hablando el número de nodos que recorre. estamos hablando hasta la idea de la red de internet, ¿no? Que es lo que tenemos como red de ejemplo. ¿Qué pasa cuando se satura la red o se congestiona, como decimos, y los usuarios, supongamos un usuario que está bajando un video o un archivo enorme, no lo puede hacer, ¿no? O tiene que intentar varias veces para obtener ese archivo, ¿no? Una vez más reiteramos, ¿no? Dependiendo de las condiciones del usuario, pero también entonces es probable, ¿no? Hay esa situación. Lo que es el congestionamiento, ¿no? Es un problema a nivel del tráfico de los paquetes. Cuando se recibe mucha información digamos, en el nodo del destino, que no es capaz ya de procesar esa información y tiene que liberarse de esa información, de esos paquetes, porque ya no da abasto, ¿no? O sea, entonces estos problemas del congestionamiento y el control de flujo, que se denomina, entonces lo vamos a ver en la capa de transporte, ¿no? Son problemas importantes, ¿no? A nivel de la transmisión de paquetes. ¿Apellido? Melendres Charco.
Listo. Algo similar, ¿no? Cuando hay un corte de luz, ¿qué pasa con los paquetes que estaban siendo transmitidos? Existe pérdida de paquetes, entonces sí se van a producir una pérdida de paquetes, ¿no? Acá una de las características también a nivel de lo que es la capa de transporte es la posibilidad de la retransmisión. Pero que sin embargo, si se abusa, ¿no?, de esto, de tener que retransmitir, lo que estamos haciendo es generar mayor tráfico, ¿no?, de paquetes. Y esto también es un problema que va a incidir en la congestión, ¿no?, de la red. Entonces, por eso se tiene tenemos dos clases destinadas a lo que es la capa de transporte. Y sí se puede, entonces, a la pregunta estas, hay la posibilidad de que se pierdan, ¿no?, los paquetes ante un corte de luz. La conmutación de paquetes admite más usuarios que la de circuitos. A ver, Joel Velasco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos respondes a esta pregunta? ¿La conmutación de paquetes admite más usuarios que la de circuitos? Sí, yo digo que sí, porque como mencionamos antes, la comunicación de circuitos, la conmutación de circuitos, más que todo está fijado para conectar dos dispositivos en concreto. Ya lo decíamos, como ser los canales de comunicación como la llamada, ¿no? Pero la conmutación de paquetes ya lo usamos más para la transmisión de varios datos y se puede llegar a transmitir entre varios usuarios. Ya, en realidad, en el caso de la conmutación de circuitos, decíamos que se tiene que reservar, ¿no?, el canal Sí, y y, la de paquetes no reserva nada. Tal vez eso y, también es una y no desventaja. se reserva, ¿no? Sí, exacto, licenciado. Ya, apellido. Velasco. Velasco Bueno, Wank. bueno, les pido nuevamente el apellido porque estoy en otra pantalla, ¿no? Y no estoy viendo sus nombres, por eso que les reitero el pedido del nombre. Vamos a ver entonces una comparación de la conmutación de circuitos versus la conmutación de paquetes. En el caso de la demora, esto en la conmutación de paquetes es variable, ¿no?, dependiendo de la red, ya les hemos dicho, de las condiciones también del usuario, lo mencionado, ¿no?, del mejor esfuerzo, ¿no?, que haga el usuario. Y mínima demora, o sea, lo que puede demorar una conexión, ¿no? Eso es en el caso de la conmutación de circuitos. Muy ineficiente uso de la capacidad de conexión y mayor eficiencia de uso de la capacidad de conexión por el tema de que no requiere estar reservando el canal o una conexión, sino simplemente lo va a usar y mediante la transmisión de los paquetes, entonces ya la propia red se va a encargar de enviar o reenviar los paquetes por donde se indique, ¿no? Esto ya también es parte de la materia y lo que vamos a ver a nivel de la capa de red, ¿no? Lo que hacen los routers, ¿no?, para el envío y reenvío
Y esto tampoco no es al azar, sino está determinado por un algoritmo, ¿no? Algoritmo de enrutamiento. Luego, cuando se sobrecarga, incapaz de hacer conexiones, se va a conectar siempre, pero pueden haber demoras, ¿no? Eso decíamos, ¿no? Dependiendo del tráfico. Ambos extremos de la conexión deben estar en el mismo rango de datos y a nivel de la conmutación de paquetes, fácil conversión del rango de datos. Entonces ya concluyendo este análisis que estamos realizando de la conmutación de paquetes versus la conmutación de circuitos, podemos mencionar algunas ventajas. A ver, Luis Diana Bautista. Sí, licenciado, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo está, Luz? A ver, esta es la pregunta. Ya, mejor sería la conmutación de paquetes, ya que no, ay, ¿cómo decía ahorita, hace ratito he dicho, se me fue. Ay, mis apuntes no los tengo. Pero es mejor la conmutación de paquetes porque no reserva recursos. Eso, porque no reserva recursos. Entonces es más veloz. Claro, y además que una conmutación de circuitos, por ejemplo, a nivel de la red internet, no sería posible, ¿no? Hemos mencionado los factores de costo, el tiempo, las demoras, bueno, muchos factores en contra. Sí, exacto. ¿Qué apellido? Nuevamente. Bautista Mendoza Bautista. Ujú. Listo. En cuanto al uso, también hemos mencionado el uso. A ver, John Carita. Presente, licenciado, aquí estoy. A ver, John. Más que todo en la conmutación de paquetes en la red de internet y en las centrales de telefonía telefónica. La conmutación de circuitos, ¿no? Sí, Ya, ¿me reiteras apellido? Carita, ¿no? ahorita Carizaide. Ah, ya. ¿De dónde? Bueno, ahora vamos a pasar a otro concepto también que se menciona en la clase, que es la multiplexación. Multiplexación. A ver, Gisela Flores. Gisela Flores. Licenciado, yo puedo participar. Buenas tardes. A ver, Eduardo. Ya, la multiplexación, dos o más señales y así transmitirlas con un solo medio de transmisión. Tiene una ventaja de que la comunicación va de forma simultánea utilizan un dispositivo llamado multiplexor. Si no me equivoco, está bien así respecto a la multiplexación. Ya, entonces estamos compartiendo varias señales, ¿no? Sí, de manera simultánea. ¿Qué apellido? Apasa Campos Eduardo. Listo, Eduardo. Bueno, entonces
es una técnica, la multiplexación, que consiste en dividir un canal en varios subcanales de transmisión. En una transmisión se envían simultáneamente estos subcanales, ¿no? Para aprovechar los medios físicos, ¿no? Porque cuando hablamos de los medios físicos nos referimos al cableado, ¿no? Fundamentalmente, que se utiliza en las redes. Y si vamos a tener para cada comunicación nuestro propio medio físico para, digamos, para una institución, entonces va a resultar demasiado caro que tenga que enviar información, ¿no? Aunque esto hace que entonces se tenga que utilizar un solo canal de transmisión o subcanales para enviar la información. Y la multiplexación estadística. También no sé si alguien quisiera participar acá sobre lo que es la multiplexación estadística. Bueno, se basa en el comportamiento estadístico de la actividad de los usuarios que se conectan a la red. Entonces, tras realizar varias pruebas, estudios, entonces se ha llegado a una conclusión de que obedece a un patrón, ¿no? Y este es de la distribución binomial, donde observamos justamente la fórmula, ¿no? de la distribución binomial, que tiene que ver con la probabilidad de éxito, la cantidad de intentos, etcétera, ¿no? que lo vamos a ir mostrando también a continuación. Entonces el propósito de la multiplexación de señales era el de utilizar lo que decíamos, ¿no? Un mismo canal para el envío de varias señales o varias conexiones que nos permitan entonces optimizar los recursos. La división de recursos cuando se divide por ancho de banda, y bueno, lo que se divide es por frecuencia y por periodos de tiempo, ¿no? Esto también, la división es por frecuencia y por periodos de tiempo, ¿no? Vamos a ver. Entonces tenemos en este gráfico, y algo similar también vimos en el video, cómo el canal se divide en varios subcanales, y cada subcanal tiene rangos de frecuencia, ¿no? Y cada rango de frecuencia entonces se enviará un tipo de señal durante el tiempo que le asignemos, ¿no? O sea, no tiene límite. Bueno, puede estar de acuerdo a la conexión que se haya establecido. El otro tipo de división es la división por frecuencia. Perdón, por tiempo. Es la división por tiempo, ¿no? Lo que tenemos acá. Y en este caso,
en un periodo de tiempo se divide la señal, y aquí tenemos 4 usuarios, ¿no? Cada usuario con un color distinto para poder identificar. Y en un primer periodo de tiempo, entonces envía el primer usuario, luego pasa al siguiente usuario y así. Entonces se le asigna lo que se llama un frame, ¿no? Que va a ser utilizado por la red, ¿no? Bueno, entre cada uno de estos subcanales también pueden haber espacios, ¿no? Y por eso es que se menciona que en el caso de la multiplexación por tiempo puede utilizar estos espacios que pueden quedar vacíos. Ahora veamos algunas características y diferencias entre los dos tipos de multiplexación: la multiplexación por división de frecuencia y la multiplexación por división de tiempo. En el primer caso tiene múltiples señales de datos combinados para la transmisión simultánea vía un medio de comunicación compartida, ¿no? O sea, cada usuario, pongamos, va a enviar varias señales simultáneamente y usa señales analógicas. En caso de la multiplexación por división de tiempo, permite que múltiples usuarios envíen señales sobre un canal común, asignando tiempos fijos de slots, ¿no? O sea, los pedacitos para cada usuario, ¿no? Entonces cada usuario tiene asignado un tiempo para que transmita, y usa el TDM, usa señales analógicas y digitales. Bueno, a partir de estas formas de transmisión analógica y digital, entonces es como se generan, ¿no? las actuales comunicaciones. Estamos hablando también de lo que sería la transmisión inalámbrica, la transmisión a través del Internet de las cosas, ¿no? Son otras tecnologías que también se utilizan. Bueno, he estado revisando el video y no hablamos de que se dividen en 4 partes iguales, no hay esto en el video, pero lo que sí es que hay estos dos tipos de multiplexación, ¿no? División por tiempo y por frecuencia. ¿Cómo se distribuye la frecuencia por los servicios de red? Entonces, de acuerdo al rango de la aplicación que se vaya a dar, ¿no? Hemos visto en una clase anterior lo que es el espectro, ¿no? de las señales inalámbricas, y entonces de acuerdo a esto se va a utilizar. Esto está. ¿Qué técnica para dividir los recursos es más eficaz? Bueno, en el caso de la multiplexación por división de tiempo, se pueden enviar por los subcanales, utilizar los subcanales para enviar mayor información, ¿no? Esto en relación a la eficiencia, ¿no? del método de la multiplexación. Bueno, ya hemos mencionado el tema de que
en la conmutación de paquetes se va a transmitir según un patrón, ¿no?, de comportamiento que es el de la distribución binomial, y ese es el que se utiliza, ¿no? Y habiendo estado desarrollado, y es justamente de lo que hablábamos hace un momento, ¿no?, en los orígenes, ¿no?, que se había planteado esta técnica de conmutación a partir de la teoría de colas, ¿no?, que es un resultado matemático, pero que es aplicado a las redes de datos. Vamos a ver en la división de frecuencia cómo se designan los rangos de conexión. Bueno, antes tenemos lo que sería las redes telefónicas y las redes de datos, sus características en lo que es la conmutación de circuitos, en el caso de en la red telefónica, y la conmutación de paquetes para la red, por ejemplo, la red de internet. En la multiplexación por división de frecuencia, entonces ya les decía, ¿no?, dependiendo del rango de la aplicación que se vaya a utilizar, vamos a tener en canal de voz de 4 kHz, y si se requiere combinar 3 canales de voz, entonces vamos a tener 3 por 4, 12 kHz, y que estará entre este rango, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de la multiplexación por división de frecuencia en telefonía. Entonces acá se van a ir desplazando cada uno de estos moduladores de acuerdo a los rangos de frecuencia, ¿no? Tanto, bueno, que sería en el receptor, ¿no? Bueno, eso es parte de digamos, lo que se ve en electrónica, ¿no?, la comunicación utilizando la multiplexación por frecuencia, que no vamos a hacer mayores referencias. Bueno, a lo que sí vamos a ver algunos ejercicios es sobre lo que es la conmutación de circuitos y de paquetes, ¿no? Inicialmente, ¿cuáles son las unidades de medida en las que se trabajan las fórmulas de tiempo de enlace? Empezamos por la conversión de megabits por segundo a kilobits por segundo, ¿no? ¿Cuál será la relación de megas a kbits Luis Mamani? Sí, presente, sería 1000 kilobytes, tienen 1 megabyte. 1 megabyte equivale a 1000 kilobytes, sí, ¿no? Listo. Luis Mamani eres, ¿no? Sí. Bueno, estás punteando. Bueno, a ver, este ejercicio de la misma forma vamos a tomar en cuenta su participación. Si lo pueden realizar, tenemos un archivo, dice qué tamaño tendrá
de archivo podrá enviarse sobre una red de conmutación de circuitos que tiene un ancho de banda de 1000 bits por segundo que se envía del origen al destino en 1 minuto. Entonces aquí tenemos la relación del ancho de banda. Aquí es igual la relación del ancho de banda respecto al tamaño del archivo y el tiempo de envío. Es análogo a la fórmula de la velocidad de cinemática, ¿no? Los que se acuerdan de física, tenemos espacio sobre tiempo, o sea, lo que sería la fórmula de velocidad, haciendo analogía con el ancho de banda. Tenemos el tamaño del archivo respecto al tiempo. A ver, la primera persona que resuelva. Por favor, levante la mano o puede también usar el micrófono. No sé si Silvio. ¿Silvio? 60.000 bits. Ya, ¿cómo has logrado? Sí. ¿Nos explicas el proceso La conversión de segundos a minutos. Y tendríamos entonces 60 segundos multiplicados por los... multiplicar en cada segundo pasa 1000 bits. Y en cada segundo pasa 1000 bits y eso se multiplica por 60. Correcto. Silvio, ¿o apellido o es Silva? ¿Apellido? A ver, el compañero que ha participado, apellido. Oscar Silvio. Oscar Silvio. Perfecto. Gracias. Aquí tenemos otro ejemplo también de conmutación de circuitos. Esta vez tenemos el tamaño del archivo que se quiere enviar de un punto A a un punto B. Y lo que pasa es que el ancho de banda tiene una división por tiempo con 24 ranuras y se sabe que se requiere 500 milisegundos para establecer el circuito de extremo a extremo. Lo que quiere decir que tenemos el tiempo de conexión de 500 milisegundos. Aquí tenemos que determinar el ancho de banda y ya tenemos el tamaño del archivo y nos quedaría saber el tiempo, ¿no? En esa relación que les había mencionado. Tenemos los 640, que es el tamaño del archivo. Respecto al ancho de banda, es de 1536, pero con 24 slots, ¿no? O sea, que tenemos que un promedio sería de 64 megabits por segundo. El tiempo de conexión es de 500 milisegundos, o sea, 0,5 segundos. Y el tiempo de enlace, que vendría a ser de la fórmula que hemos mencionado del tamaño respecto al ancho de banda, ¿no? Aquí nos da 10 segundos. El tiempo total será el tiempo del enlace más el tiempo de conexión, lo que resulta en 10.5 segundos. ¿Por qué es necesaria la distribución binomial? Bueno, eso ya hemos mencionado.
un momento. Ya, y vamos a irnos a lo que es el cálculo de la conmutación de paquetes, ¿no? Usando la distribución binomial. Y la distribución binomial tiene entre sus parámetros lo que es la probabilidad, ¿no? Y bueno, para hacer referencia a algo que estamos muy acostumbrados a ver es el fútbol, ¿no? Y bueno, no sé si todos, pero por lo menos han debido ver algo de lo que se refiere al fútbol, ¿no? Y tenemos la probabilidad, ¿no? Que puede convertirse o no. O sea, tenemos 50%, ¿no? de probabilidad de que ingrese o no al arco. Y tenemos entonces un 50% de probabilidad, o 0.5. En la ronda de penales, siguiendo con el ejemplo del fútbol, a 5 jugadores de cada equipo realizan tiros penales. Esto ya para una definición, ¿no? de un título, cuando están empatados en tiempo reglamentario y se va a la ronda de penales. Entonces, a 5 jugadores de cada equipo realizan tiros penales, 1 a 1 alternativamente contra el portero del equipo contrario, haciendo un total de 10 tiros penales, ¿no? Ahora, tenemos entonces una situación donde hay 5 jugadores que pueden meter o fallar en este caso un gol. Y bueno, la pregunta es si sigue este ejemplo el modelo de la distribución binomial y cuáles son entonces las características. Las características de los experimentos a nivel de la distribución binomial constan de n pruebas independientes, ¿no? En este caso, ¿cuántas pruebas son? En el caso de los tiros penales, dijimos que eran 5, ¿no? En cada prueba nos interesa saber si ha ocurrido un cierto suceso, que sería el gol, o su complemento, ¿no? Que sería la falla. En el primer caso diremos que se ha obtenido un éxito, en el segundo un fracaso. Todas las probabilidades de éxito y fracaso son las mismas en todas las pruebas y se presentarán por la probabilidad de que meta el gol y la probabilidad de que lo falle, ¿no? Que sería 1 menos p. Todo experimento que tenga estas características diremos que sigue el modelo de la distribución binomial. En el caso de la transmisión de datos, ¿no? Por conmutación de paquetes. En la transmisión, entonces, cada paquete va a seguir de manera independiente. Se puede llegar a obtener finalmente el paquete o no, ¿no? En el destino correspondiente, y eso es una probabilidad. Por eso es que se menciona el modelo de distribución binomial. Y aquí tenemos la fórmula de distribución binomial que bueno, tenemos acá un símbolo que son de las permutaciones, que es igual a n factorial sobre k
factorial por n menos k factorial, ¿no? Entonces ese es el valor de lo que está entre paréntesis acá. Y representamos que, bueno, que se representa acá, en el ejemplo puede ser el de los tiros penales, ¿no? ¿Cuántos tiros penales? ¿Cuánto vale n? Es el valor que hemos mencionado de 5. ¿Cuánto vale p? Si mete o no mete un gol en la ronda de penales, ¿no? Para una red de datos que tenemos, tenemos a los usuarios conectados a una red a través de una estación de trabajo o workstation, ¿no? Separados en, aquí tenemos 3 subredes claramente, y los usuarios de esta subred tienen un switch, el cual distribuye la señal a estas 2 estaciones de trabajo y a un servidor, ¿no? Este a su vez envía a un concentrador, o puede ser un router. Acá está el router, y a través de este router va a salir a la red de internet pasando por un firewall, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que hay 50 usuarios y tenemos que determinar qué porcentaje está activo este usuario, ¿no? Para determinar el tiempo final. ¿Cuál será la probabilidad de que exactamente 10 usuarios estén activos al mismo tiempo? O podemos decir, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 usuarios estén al mismo tiempo, estén activos? O cuál es el máximo número de usuarios que pueden conectarse, con la probabilidad de que 10 o más usuarios estén activos al mismo tiempo sea menor a 0.05. Entonces, situaciones donde se va a utilizar la fórmula de la distribución binomial. Y aquí tenemos a los 50 usuarios y los 10 que son dice 50 usuarios. La pregunta era si exactamente 10 usuarios estén activos al mismo tiempo, ¿no? Toma 2 de 10. Ahora se dice que el 25% están activos. ¿Eso qué significa? Que su complemento, o sea, el 75%, no están activos, ¿no? Y entonces aquí es n menos este valor de 10, que sería 50 menos 10, 40, y aquí elevado a 10. Entonces, vamos a ver los otros 2 ejercicios en el reto individual que vamos a tener este día domingo. Vamos a publicar el domingo para completar así las actividades de lo que sería el primer módulo, ¿no? De fundamentos. Y a continuación tenemos también otra de las actividades que la tenemos ya programado, que sería el cuestionario de selección múltiple. Y ya tenemos el pin correspondiente, que es el 19981.
Vamos a empezar. A ver. Empezamos.